Jesús lloró. ¿Por qué? Este versículo es el más pequeño de la Biblia y tal vez el más significativo, porque nos enseña un aspecto del carácter de nuestro Dios Todopoderoso. Jesús lloró. ¿Por qué el Dios de toda la creación y de todo el universo encarnado se conmovió? ¿Cómo es posible que el Dios que conoce el presente, el pasado y el futuro de las cosas se entristeciera ante un evento terrenal por la muerte de un ser humano? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, que puede abrir el mar en dos y crear todo el universo con el poder de su palabra, llorara ante la tumba de Lázaro? ¿Cómo entender que el autor de la vida, capaz de resucitar una y mil veces a cualquier ser vivo, se mostrara con lágrimas en los ojos ante la muerte de su amigo? Estas preguntas han hecho reflexionar a muchas personas durante muchos siglos, y el día de hoy responderemos con la misma palabra de Dios a este interrogante. El versículo en mención lo encontramos en el Evangelio de Juan 11:35, y para comprenderlo necesitamos contextualizar los hechos. La Biblia dice que Jesús amaba de forma muy especial a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es muy posible que hayan tenido una amistad muy íntima y una confianza muy grande entre ellos. Es posible que hayan pasado largas horas conversando, muchas tardes platicando y largos días charlando de asuntos personales, a tal punto que la Biblia dice que Jesús los amaba. Dentro del ministerio de Jesús, en una de esas largas jornadas predicando y haciendo milagros, Jesús oyó que su amigo Lázaro había caído enfermo. Y aquí viene el primer dato llamativo de la historia. Jesús, lejos de acercarse donde su amigo, decide irse a Judea con sus discípulos. Pasan los días y lamentablemente Lázaro muere, provocando un dolor muy profundo en Marta y María. Y es aquí en donde la historia se vuelve más interesante, pues Jesús, conociendo de este hecho, decide volver a ellos. Y cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo que si hubiese estado con ellos, su hermano no hubiese muerto. Al verla a Jesús llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta era una gran prueba de fe para Marta y María, quienes, a pesar de tener una amistad íntima con Jesús y de presenciar todos sus milagros, habían caído en una profunda tristeza, olvidando tal vez que era Dios mismo el que estaba con ellos. El sufrimiento del ser humano proveniente de la falta de fe puede llegar a conmover al Creador, ya que Él día a día nos muestra las bondades de su gracia y su misericordia. Jesús quiere bendecirnos, pero también quiere que le creamos y confiemos en sus promesas. Conociendo Jesús que la gloria del Señor tenía que ser manifestada en ese momento, resucita a Lázaro, no sin antes pedirle a Marta que quite la piedra, poniendo en práctica la fe que antes no tuvo. La historia de la resurrección de Lázaro contribuye a edificar nuestra fe y a entender que Dios tiene todo el poder para bendecirnos, pero que al mismo tiempo demanda que pongamos de nuestra parte. Es así que ante una situación de crisis debemos poner toda nuestra esperanza en Dios y nunca, de ninguna manera, por nada del mundo, debemos olvidar lo que Jesús hizo y está dispuesto a hacer por nosotros siempre. Desde este momento me propongo a confiar firmemente en cada una de las promesas que Dios me ha dejado en su palabra. Por ejemplo, Dios prometió que proveería a sus hijos en todo lo que necesitan. Filipenses 4:19. Jesús prometió su paz para todos los que en Él confían. Juan 16:33. Y lo más importante,
Jesús nos prometió la vida eterna para sus hijos. 1 Juan 5:11. Por todo esto y mucho más, yo decido creerle a Dios, ahora y siempre hasta el día de su segunda venida. ¿Y tú, estás dispuesto a poner toda tu confianza en Dios? Te invito a que creas en su palabra, porque Él es fiel y verdadero por los siglos de los siglos. Amén.